Bueno, dejando atrás las estructuras repetitivas o iterativas, hay problemas que requerirán que el programa tome una decisión mientras se está ejecutando. Esto hará que realice ciertas acciones si se cumplen determinadas condiciones o que se tome otro camino si las condiciones cambian. Por ejemplo, como parte de un cuestionario, se le pregunta a una persona si tiene hermanos o hermanas. En caso afirmativo, se le pregunta cuántos. Si responde que no tiene hermanos ni hermanas, no tiene sentido hacer esta pregunta. Pero eso no lo sabremos hasta que el usuario responda a la primera pregunta, es decir, que el programa deberá tomar esta decisión. El código para esto sería: bueno, en este caso declaramos dos variables, ¿sí? Una donde vamos a almacenar la respuesta del sujeto, que puede ser una S o una N, ¿sí? Es decir, que será un carácter. Otra variable de tipo entero, donde vamos a almacenar el número de hermanos. Luego sacamos un cartelito, una pregunta, si tiene hermanos o hermanas, y le damos las instrucciones de cómo contestar. Y luego guardamos lo que nos conteste el usuario en la variable respuesta, que tendrá que ser un carácter. Y luego, para saber si preguntarle o no cuántos hermanos tiene, deberemos preguntar si la respuesta fue afirmativa o negativa. Se hace de esta manera. El if es una estructura condicional. Funciona de tal forma que si la condición que recibe como argumento, que sería esta en este caso, es verdadera, realiza las acciones que comprende, que están entre llaves. En este caso serían estas dos acciones. Si no, no las realiza. En este caso nosotros comparamos la variable resp, que almacenaría la respuesta del usuario, con la letra S o el carácter S. Las constantes de tipo carácter se especifican así, entre comillas simples. Si la respuesta es igual a S, al carácter S minúscula, entonces entrará y realizará estas acciones, que son preguntarle cuántos hermanos y que el usuario pueda ingresar la cantidad de hermanos. Si la respuesta no es igual, o sea, en cualquier otro caso, por ejemplo, si el usuario ingresó una N, estas dos acciones no las va a realizar. Podríamos ponernos más personales con el cuestionario y preguntar, en caso de que no tenga hermanos, si le hubiera gustado tener, ¿sí? Agregamos otro condicional . ¿Sí? Con esto cubriríamos el caso contrario. O sea, podemos elegir que pase algo si la respuesta es N, o sea, negativa. ¿Sí? En caso de que la respuesta a si tiene hermanos o hermanas sea negativa, le vamos a preguntar si le hubiera gustado tener hermanos. Y esa nueva respuesta la vamos a almacenar en la misma variable resp, que va a sobreescribir el contenido que haya tenido antes. Con este código, si la variable resp es S, entrará al primer if, y si es N, entrará al segundo. Suponiendo que el usuario no se equivoque y ponga otra letra, sabemos que si la respuesta no es sí, entonces es no. Al saber esto, podemos reemplazar el segundo if por un else. Este else, que significaría en inglés si no, está asociado al if anterior. Puede haber if sin else, como vimos antes, pero no puede haber un else huérfano sin if. Esto hace que, si no se cumple la condición del if asociado, entra al else. En cambio, si la condición del if es verdadera, nunca entra al else. En este ejemplo, ambos métodos funcionan, con dos if o if y else, siempre y cuando el usuario ponga una S o una N. Si pone otra letra, va a entrar al else como si fuera negativo. Vamos a probar este programa. ¿Tiene hermanos y hermanas? Vamos a poner que sí. Y ahí me pregunta cuántos. ¿Sí? Siguió el camino de que
tengo hermanas o hermanos. Vamos a poner 1 y ahí está, finaliza el programa. Ahora vamos con el otro camino. Si yo pusiera que no tengo hermanos, me pregunta si me hubiese gustado tener. Y le digo que sí, ponele, y ahí está, termina el programa. ¿Sí? Es decir, que la segunda pregunta va a depender de la respuesta a la primera pregunta. Esto lo pudimos resolver con una estructura condicional. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que hacer un menú para que el usuario ingrese dos valores y luego seleccione la operación que desea realizar con ellos. Suma, resta, multiplicación o división. Este va a ser un programa un poco más largo. En principio necesitaríamos las variables que va a ingresar el usuario, o sea, variables donde el usuario pueda ingresar sus valores, y una variable para almacenar el resultado. Luego vamos a preguntarle al usuario, o vamos a pedirle al usuario que ingrese el primer valor. Luego le pedimos que nos ingrese el segundo valor. Y luego le vamos a pedir que seleccione la operación que desea realizar. Bueno, acá me quedó un poco largo esto, pero todo para que el usuario sepa qué es lo que tiene que poner. Y para guardar la decisión del usuario sobre qué operación realizar, voy a declarar una nueva variable de tipo char selección. Y ahí voy a guardar la elección del usuario, que puede ser los símbolos o caracteres más, menos, asterisco o por, y barra o dividido. Uy, acá era select. Ahí está. Bueno, hasta acá viene todo lineal, pero ahora se van a ramificar los caminos que puede tomar el programa. Para cada caso de valor de select, vamos a tener que realizar distintas acciones. Si select es igual a más, al resultado le vamos a asignar la suma entre A y B. ¿Sí? En este caso, al ser una sola acción dentro del if, podemos prescindir de las llaves. Es decir, no hace falta poner esto. ¿Sí? Pero si lo ponemos, tampoco está mal. Ahora, si el valor almacenado en la variable select no es más, entonces puede ser que sea menos, por o dividido. Entonces, dentro de ese caso de que no sea más, vamos a evaluar una de las posibilidades que nos quedan, que es que sea igual al asterisco o al por. En ese caso, le asignamos A por B a la variable resultado. Ahora, si no fuera asterisco, entonces nos quedan dos posibilidades, que sea menos o que sea dividido. Entonces vamos a preguntar si es menos. Si es menos, al resultado le asigno A menos B. Y ahora, suponiendo que no sea menos, solo nos queda una posibilidad, ¿sí? Que sea una división. Entonces yo podría poner if select es igual a dividido, ¿sí? Pero como es la única posibilidad que nos queda, porque fue entrando, si no es más, bueno, y tampoco es asterisco, bueno, y tampoco es resta, bueno, entonces sí o sí tiene que ser, suponiendo el caso de que el usuario no se pueda equivocar, de que ponga sí o sí uno de esos cuatro símbolos. Entonces voy a hacer directamente la división. Le voy a asignar al resultado la división entre A y B. Por último, después de todo esto,
Vamos a sacar por pantalla el resultado para poder ver si lo que hicimos está bien, ¿sí? Voy a alejarme un poco para que se pueda ver todo el programa y lo repasamos de nuevo. Acá declaro las variables, le doy las instrucciones al usuario para que me indique lo que quiere hacer y luego tomo decisiones en base a eso, ¿sí? Si el símbolo es más, o sea, si el usuario eligió sumar, va a almacenar la suma en el resultado. Si no es suma, va a preguntar si es multiplicación. Si no es multiplicación, va a preguntar si es menos. Y si no es menos, o sea, al saber que tampoco fue multiplicación y tampoco fue suma, sí o sí lo único que queda es la división. Fíjense que en este ejemplo lo que hicimos fue anidar una estructura dentro de la otra, ¿sí? Este else es de este if, pero dentro de este else nosotros anidamos otra estructura if else, ¿sí? Y a su vez dentro de este otro else anidamos otra estructura if else, ¿sí? Anidar es que una se encuentra dentro de la otra. Es muy importante al anidar estructuras usar bien las llaves y la indentación, ¿sí? La indentación son los espacios que nosotros dejamos a la izquierda, como con tabulación, ¿sí? O con espacios. En este caso el Sinjay lo que hace es dejarlo automáticamente a este espacio cuando uno pone la llave y entra, o pone un enter, directamente nos pone solito la indentación. Lo que indica este espaciado es que una cosa se encuentra dentro de la otra, ¿sí? Entonces podemos ver fácilmente que este if else se encuentra dentro de este else, ¿sí? O sea, se encuentra a un nivel más interno. Estos espacios no significan nada para el compilador, pero sirven para poder interpretar mejor el código y la estructura del programa. Nosotros mismos o también otras personas como los profesores que tengan que corregir el programa que escribimos. Fijémonos que pudimos haber resuelto este mismo problema con 4 ifs, de esta manera. ¿Sí? Estos if no tienen else, pero suponiendo el caso de que select haya tomado el valor más, va a entrar a este if, va a ejecutar esta operación, pero no va a entrar a ninguno de estos otros. Es decir que el resultado va a terminar siendo la suma de A y B. Y lo mismo con cada uno de los símbolos. Esto tiene una apariencia mucho más simple comparado con lo anterior. Pero de esta manera el programa evaluaría las 4 condiciones siempre. Aunque sabemos que si la primera condición es verdadera, es decir, si el usuario seleccionó el más, no es necesario evaluar las siguientes condiciones, porque sabemos que van a dar falso. De la manera con if y else, nos ahorramos tiempo de cómputo. Es decir, que si entra en el más, ya no va a entrar en los otros else, porque si el if es verdadero, no entra en los else, entonces va a saltear todo eso. Eso ahorra tiempo de cómputo, aunque en este ejemplo sea casi nada, porque son pocos pasos. Al anidar de la manera anterior, vamos a volver. Al anidar de esta manera, si no entra al if de la suma, pregunta por la multiplicación. Si no entra al if de la multiplicación, pregunta por la resta. Y si no entra al if de la resta, directamente ni pregunta por la división, sino que hace la división porque es la única alternativa que queda. Salvo, obviamente, que el usuario se equivoque. Otra estructura condicional que puede resultar más práctica en estos casos es el switch, que tiene una sintaxis un poco más compleja. Ahí vamos. El argumento entre paréntesis es la variable de control. Y cada case, o sea, caso, representa los posibles valores que puede tomar esa variable. Dentro de cada case va la acción a realizar. Por ejemplo, si select, en el caso de que select contenga el valor más, va a realizar la suma y esta asignación. Y por último, un break, que sería como cortar para que salga de la estructura switch en lugar de seguir evaluando los otros casos. El switch también permite un caso por defecto, es decir, default, para realizar ciertas acciones en caso de que la variable de control no haya tomado ninguno de los valores anteriores, que son los que nosotros contemplamos. En este ejemplo podríamos usarlo para admitir la posibilidad de que el usuario se equivoque al ingresar un valor distinto a los esperados,
en cuyo caso vamos a mostrar un mensaje informando el error. O sea, dentro de lo que sería el default, la acción a realizar, si no entra en ninguno de estos cases, es sacar un mensaje de error. Y luego cortar. Esto del mensaje de error también lo podríamos hacer con if y con else, contemplando la posibilidad de que el usuario se pueda equivocar. Vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona. Suponiendo que nosotros somos el usuario que estamos probando esto, vamos a ingresar dos valores, 20 y 9, ¿sí? Y nos da las instrucciones. Vamos a probar con la suma, enter, el resultado 29, perfecto. Vamos a ejecutarlo nuevamente para probar otro caso. Vamos a poner 98 y 2 y vamos a poner una división. El resultado 49, creo que está correcto, es correcto, está chequeado. Y ahora vamos a probar un caso en el que ingresemos un valor de una opción de operación que no esté contemplada. Por ejemplo, no sé, una X. ¿Sí? Por ahí nos equivocamos y quisimos poner X para multiplicación. Y nos sale el mensaje de error. El valor ingresado no es correcto. Y nos sale un resultado. ¿Sí? ¿Por qué nos sale un resultado? Eso no me lo esperaba. Pero viendo el código es esperable. Porque por más que muestre el mensaje de error, luego de la estructura switch, indefectiblemente va a sacar el resultado por pantalla. Porque este cout, ¿sí? Esta línea no depende de nada, sino que está en la parte lineal del código. La va a ejecutar sí o sí, en cualquier caso. Y lo que nos está tirando, como nosotros nunca le asignamos ningún valor, ninguna operación, nada, nos está tirando el valor que tenía res cuando declaramos la variable, es decir, basura. Es decir, cualquier valor, impredecible. Bueno, espero el video les haya servido, sobre todo para entender cómo funcionan estas estructuras básicas, que son muy importantes porque las vamos a usar para resolver todo tipo de problemas durante el resto de la cursada.